buenos días, pues, o buenas tardes ya. Continuamos con la segunda mesa de comunicaciones, en este caso las comunicaciones presenciales. Dado esta manera de hacerlo, yo quiero agradecer a todos los compañeros que estamos en esta mesa por haber optado por defender vuestra comunicación de una manera presencial, que es algo que se agradece y como siempre hay que tener un poquito en la memoria que venimos del COVID y los congresos presenciales, pues para mi gusto son mucho mejores que los online, que son un poquito más fríos. Sin más dilatación, vamos a seguir con la línea que ha hecho la compañera Julia. Son distintas líneas las que van a tratar los comunicantes. La primera de ellas la va a tocar el compañero y doctor David Aguilar Segado. Después pasaremos a la línea 4, la línea 6 y la línea 7, pero por no expandirnos en el tiempo y delimitarnos a lo que tenemos, comenzamos con la del doctor David Aguilar Segado. Es doctor por la Universidad de Málaga dentro del programa de doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales con la calificación de sobresaliente cum laude y la mención de doctorado internacional. Actualmente es profesor ayudante doctor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Málaga, acreditado a profesor contratado doctor y profesor de universidad privada en ANECA y ACUA. Es autor de numerosas contribuciones científicas, entre las que destaca la publicación en The Conversation con el siguiente artículo titulado ¿Cómo funcionaría un impuesto a los alimentos con mayor impacto ambiental? Ha realizado 4 estancias de investigación, no sé si aquí ha incluido la que está realizando ahora en nuestra casa en la Universidad de Sevilla, y es componente de un proyecto de I+D+I y ha sido miembro de equipo de trabajo de 5 proyectos. Él nos va a hablar de la peripecia de la determinación de la plusvalía en el impuesto de... Bueno, voy a decir lo que ya todos sabemos, y su relación con los procedimientos de comprobación de valores. Así que, sin más, David. Pues muy buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, pues en primer lugar, agradecer tanto a los directores del Congreso, a Antonio Cubero y a Florian García por la magnífica dirección, así como al comité organizador, a María Teresa Mories, a Esther Bueno, Julia López, a Alejandro Torres Cusa por darme la introducción maravillosa y a Lucía Urbano, así como pues a los compañeros y las compañeras de los departamentos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla por la magnífica acogida, también a la Universidad de Córdoba por haber hecho esta magnífica labor de anfitrión, y a la Universidad de Málaga. Especial mención a mi director Juan José Hinojosa y también a Guillermo Sánchez Archidona y el resto del departamento. Pues siempre hay que ser agradecidos, ¿no? Pues mi comunicación versa sobre, obviamente tenemos la definición, ¿no?, de la peripecia de la determinación de la plusvalía en el impuesto, ¿no?, sobre el incremento de valor de terrenos naturales urbanas, y simplemente comenzamos con un encuadre dentro del marco legislativo, ¿no?, artículos 104 a 110 del Real Decreto Legislativo 2024. Como bien sabemos, es un tributo, la plusvalía, ¿no?, es un tributo de carácter local que grava el incremento de valor que experimentan los terrenos urbanos al realizar un negocio jurídico, y supone, pues como vemos, una transmisión en la propiedad, como por ejemplo compraventa, herencia, donación o constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativo de dominio. Como vemos también, pues usufructos, derecho a habitación, de superficie. Mencionar, pues que tradicionalmente el impuesto se determinaba de forma objetiva mediante una fórmula legal basada en el valor catastral del suelo y el número de años en posesión del inmueble, con independencia del beneficio o pérdida económica real obtenida por el contribuyente. ¿Qué supone esto? Pues obviamente ha sido objeto de revisión este supuesto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, hemos aprendido en los años de la primera crisis, ¿no?, la crisis del año 2008, cómo los terrenos se devaluaron, y por lo tanto cuando, por ejemplo, se realizaba una venta, se compró el terreno, o el bien inmueble, mejor dicho, ¿no? Se compró por un valor superior y obviamente se tuvo que vender por un valor inferior, por lo tanto hubo una depreciación y no había un incremento del valor del terreno. Por lo tanto, estas situaciones, como por ejemplo, no solo hablamos de compraventa, sino por ejemplo dación en pago,
la figura de la dación en pago, hasta que hubo un Real Decreto que se tuvo que modificar, suponía una plusvalía y había que pagarla al ayuntamiento. Y bueno, pues quiero destacar, pues como bien sabemos, ¿no?, las tres sentencias muy importantes del Tribunal Constitucional, ¿no?, que han supuesto en los últimos años pues unos hitos, ¿no? Por ejemplo, la 59 de 2017, donde se declara inconstitucional la aplicación del impuesto en los casos que no existía el incremento real de valor. Hemos mencionado la crisis del año 2008, pero como vemos, hasta el año 2017 el Tribunal Constitucional no ratifica esta situación. Luego, posteriormente, en el año 2019, se considera inconstitucional la imposibilidad del contribuyente de probar que no había una ganancia patrimonial. Y por último, bueno, pues la sentencia, ¿no?, del año 2021 que supuso pues un hito también muy importante, ¿no?, por el tema del sistema objetivo del cálculo, ¿no?, donde se declaró ahí inconstitucional y por lo tanto que no se adecuaba a esa realidad económica. ¿Qué supuso esto? Pues obviamente una reforma a través del Real Decreto Ley 26/2021, donde se permitió al contribuyente optar por dos métodos de cálculo, uno objetivo con coeficientes y otro real, pues basado en la diferencia entre los valores de adquisición y de transmisión. Y bueno, pues aquí un poco vemos que hay flexibilidad y ajuste, ¿no?, en la capacidad económica, respetando obviamente el principio constitucional de la capacidad económica, ¿no? Y luego, tras este Real Decreto, tenemos la Ley 11/2021, donde ya vamos un poco a la cuestión del asunto, ¿no?, que es el valor de referencia. Aquí este valor pues es una nueva base imponible, por ejemplo, para el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y aunque, como vemos, no se adopta de una manera formal en la plusvalía, pues influye de una manera indirecta, porque condiciona el valor de transmisión que es considerado por la administración tributaria, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto genera una serie de discrepancias en la determinación de la plusvalía, de ese incremento de valor, ¿no? Por lo tanto, cobra una especial relevancia en el procedimiento de comprobación de valores, ¿no?, donde permite a la administración revisar esos valores declarados por los contribuyentes para ajustar la base imponible. Sobre el sistema de cálculo de la plusvalía, pues el uso del valor de referencia y los procedimientos de comprobación de valores han generado una serie pues de incertidumbres, tanto prácticas como jurídicas. En numerosos casos pues vemos que los contribuyentes se han visto obligados a impugnar valoraciones que presumen un incremento inexistente, por lo tanto no hay incremento, ausencia de incremento, o desproporcionado respecto a la realidad del mercado. Aquí es donde está, yo creo, que la cuestión más fundamental, ¿no? Por lo tanto, vemos que esta plusvalía ha atravesado un proceso de transformación, tanto marcado, bueno, por la jurisprudencia constitucional, como hemos visto, a través de las sentencias, cambios normativos y una serie de confusión, ¿no?, con el tema de la comprobación de valores. Por lo tanto, el título, ¿no?, que da lo de la peripecia jurídica, pues todo esto conforma esa peripecia que sigue siendo un objeto de debate doctrinal y de litigiosidad tributaria. Así que muchísimas gracias a todos y a todos y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, David. Como concluías, creo que vamos a tener debate y litigiosidad en este aspecto para rato. Bueno, ahora es el turno de doña Carlota Ruiz de Velasco Punín. Ella va a abarcar la línea 4 de nuestro congreso. Es doctora en Derecho por la Universidad de Cantabria, en donde actualmente es profesora titular de Derecho Financiero y Tributario. Así que, sin más, le doy el turno de palabra. Muchísimas gracias, Alejandro, y muchas gracias también y muchas felicidades a las universidades de Córdoba y de Sevilla que han organizado tan magníficamente bien este congreso y por la acogida también que nos están haciendo los que venimos de fuera. Lo que yo voy a contar sobre la autoliquidación rectificativa pues no va a ser nada
nuevo o distinto de lo que ya se ha dicho ayer, pero a mí me sirve para quedarme tranquila de que lo que pensaba pues no estaba tampoco muy desencaminado, porque reproduce más o menos lo que se ha venido diciendo. Como sabemos, en la reforma del año 2023 de la Ley General Tributaria se habilitó, y bueno, bajo las supuestas ventajas de agilidad, automaticidad y simplificación que ello iba a traer, se habilitó un sistema único para corregir las autoliquidaciones previamente presentadas, al establecer esa obligación de modificar, corregir o rectificar, completar las autoliquidaciones previamente presentadas mediante la presentación de una autoliquidación rectificativa, utilizando además el mismo modelo que la autoliquidación inicial en aquellos impuestos en los que así lo contemple su normativa reguladora y además independientemente del sentido en el cual se vaya a hacer esa modificación. Como digo, lo que se pretende es, simplificando, por una parte simplificar la presentación para el particular y por otra parte también agilizar toda la tramitación para la administración. El desarrollo reglamentario de la Ley General Tributaria ha tenido lugar a través de un decreto del año 24 que modifica los 5 reglamentos reguladores de aquellos impuestos en los que se va a establecer. Regula fundamentalmente el ámbito de aplicación, los plazos de presentación y los efectos de esa autoliquidación rectificativa. Y hasta el momento se ha incorporado, como ya se vio ayer, en el IVA y la última ha sido en el IRPF, que se incorpora ya para rectificar, en su caso, el IRPF del ejercicio 2024. Pensando en el IRPF, aunque los supuestos o la regulación es prácticamente semejante en todos los impuestos, con algunos matices, por ejemplo en el IVA, se contemplan 3 supuestos. El supuesto A, cuando de la autoliquidación rectificativa resulte un importe a ingresar superior o una cantidad a devolver inferior. En ese caso, dice la normativa, que se aplicará el régimen previsto para las autoliquidaciones complementarias y, bueno, pues si además es extemporánea, se aplicará el correspondiente recargo. Este supuesto A, o respecto de este supuesto A, el nuevo sistema no supone ningún cambio, si acaso, pues puramente nominal, porque el cambio verdaderamente significativo se encuentra en los supuestos B y C. El supuesto B, cuando de la presentación de esa autoliquidación rectificativa resulte una cantidad a devolver. Establece la normativa que con la presentación de esa autoliquidación rectificativa se entiende solicitada la devolución y se tramitará mediante el procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación. Y se añaden 2 cosas más. Se indica la obligación de abonar intereses de demora y se precisa además que si con la autoliquidación inicialmente presentada se hubiera solicitado una devolución que en el momento en el que presentas la autoliquidación rectificativa todavía no se hubiera efectuado, pues se considera finalizado ese procedimiento que iniciaste cuando presentaste esa autoliquidación. Bien, aquí en este supuesto B, el nuevo modelo sí comporta cambios significativos. A efectos internos de la Administración y por simplificar, va a significar que acepta la nueva autoliquidación que se presenta en sustitución de la inicial, de modo que ya no tiene que iniciar ese procedimiento de gestión para la rectificación de la autoliquidación. Tramita la autoliquidación a devolver y con lo que ello implica, que puede acordar o acordará la devolución. Y para el particular ya no va a esperar ese acto administrativo expreso o presunto en el cual se acuerde o deniegue la rectificación en el sentido que él había solicitado, sino que esa nueva autoliquidación que presenta sustituye a la anterior. Y aquí es donde el legislador incide especialmente en esas ventajas que el nuevo modelo comporta, porque se hace en el mismo modelo y además con la rapidez e inmediatez en cuanto a la tramitación.
Y finalmente, el supuesto C es cuando de la autoliquidación rectificativa resulte una minoración del importe a ingresar, pero no procede una cantidad a devolver, porque o bien no se ha ingresado el importe resultante de la autoliquidación inicial o no se ha ingresado en su totalidad. Pensemos en el IRPF, que has pagado el primer plazo, pero en el momento que presentas la autoliquidación rectificativa está todavía pendiente de abonarse el segundo plazo. Y en la rectificativa se minora el importe de la cantidad a ingresar calculado en la inicial. Pues bien, aquí lo que se establece es que subsiste la obligación de pago con el límite del importe que ahora resulta de la nueva autoliquidación, vamos, de la rectificativa. En este punto, en este tercer supuesto C, puede decirse que en cierto modo la situación o el nuevo modelo es análogo al anterior. Y además, algo que también se dijo ayer, se sigue manteniendo ese sistema de posibilidad de solicitar la rectificación, poner en marcha ese procedimiento de gestión para rectificar la autoliquidación inicial cuando el motivo de rectificación que se alegue sea que en la autoliquidación inicial se ha vulnerado, se ha aplicado una norma que vulnera otra norma de rango superior. Pues bien, más allá de estas supuestas, en algunos casos sí, ventajas que supone para el particular esa inmediatez o esa agilidad en el reconocimiento o aceptación de esa rectificación, puesto que la autoliquidación rectificativa no deja de ser una autoliquidación, puede ser objeto de comprobación por parte de la Administración, que puede comprobar, puede regularizar y puede iniciar un expediente sancionador, como se ha dicho ayer. Y esta es la principal crítica que en buena parte de los casos está recibiendo la autoliquidación rectificativa. Porque pues hasta ahora, como ya se dijo ayer, el contribuyente tenía la posibilidad de presentar la autoliquidación plegándose al criterio de la Administración, aunque no lo comparta, y después iniciar ese procedimiento de gestión. Que la Administración se pronuncie, ya hay acto administrativo, o si no se pronuncia, tenemos un acto presunto, y ya queda abierta la posibilidad de discrepar, estableciendo o a través de los cauces de recurso correspondiente, pero sin quedar expuesto al riesgo de ser sancionado. Pues bien, ahora con la autoliquidación rectificativa, esta vía segura que tenía el contribuyente se ha eliminado. Y esta es la principal crítica. Sí, porque la situación es muy simple. O presentas la autoliquidación inicial y no la rectificas por temor a ser sancionado, o una vez presentada la inicial, presentas la rectificativa y pueden pasar dos cosas. Que se acuerde la devolución y no pase más, o que además se inicie esa actividad comprobadora. Ya tenemos acto administrativo, sí, ya tienes la posibilidad de impugnar y discrepar, pero quedas expuesto al riesgo de ser sancionado. Y si esto es así, si este es el único cauce que tiene el contribuyente a su disposición, es por ello por lo que se está diciendo, y en esa línea va el recurso de la edad, que se está cercenando el derecho a la tutela judicial efectiva. Finalizo ya. ¿Cuáles son las propuestas que se han realizado? La que me interesa en este momento y para tratar de salir al frente de esa crítica que se ha hecho a la merma en las garantías del contribuyente. Pues fundamentalmente que, pues independientemente de otras, posibilitar la coexistencia de ambos sistemas de rectificación, con dos variantes. En todo caso, de modo que sea el contribuyente el que decida si opta por presentar una autoliquidación rectificativa o por presentar una solicitud de rectificación. O, segunda variante, al menos contemplar o que también permanezca el procedimiento de solicitud de una rectificación, no solo en los casos en los que actualmente se permite, cuando alegas vulneración de norma de rango superior, sino en aquellos casos en los que se plantea discrepancia con el criterio administrativo, porque tienes dudas de cómo se aplica algo o porque conoces el criterio de la administración, pero discrepas. De modo que la autoliquidación rectificativa, con sus virtudes de agilidad en la tramitación y en el reconocimiento de esa devolución, pues se circunscriba a canalizar aquellos supuestos
en los que, por lo que se rectifica la autoliquidación inicial es porque has cometido un error aritmético, material o de hecho que, por así decir, es irrefutable. Perdón, Alejandro, por haberme excedido unos minutillos. Muchas gracias. Muchas gracias, sin problema ninguno. También, como lo he dicho a David, creo que es un tema que nos va a acompañar durante un largo tiempo. Así que muy interesante y de nuevo agradecértelo. Ahora pasamos a la línea 6, los principios constitucionales y principios de construcción jurisprudencial. Van a ser varias comunicaciones las que van a abordar este tema y vamos a empezar con don José Luis Bosch Cholvi, doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario en el Departamento de Derecho Financiero e Historia del Derecho de la Universidad de Valencia. Me ha dicho que no diga más nada, pero bueno, compagina la docencia con el sector privado y ya no te digo más nada que me vas a reñir. Así que nada, cuando tú quieras. Muchas gracias, Alejandro, y muchísimas gracias a las organizadoras y organizadores del Congreso, los directores, por supuesto, y es un placer estar aquí y sobre todo ser recibido con la amabilidad y con el buen hacer de estas dos universidades y sobre todo de los miembros de los departamentos. He preparado un PowerPoint quizá un poco denso, pero como voy a analizar lo que acaba de decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia sobre el tema de la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, aunque en realidad sobre eso no dice nada, al final no decide tampoco mucho, prefiero que tengan, digamos, el texto de la ley y de las normas y de la jurisprudencia visible para acompañarme en la exposición. Esto no pasa ahora. Bueno, obviamente al principio hay que empezar a hablar a explicar de qué estamos hablando, ¿no? Esa sentencia analiza la regulación italiana sobre la entrada en el domicilio por parte de la Inspección de Hacienda. Allí la regulación es distinta, mientras que nuestro artículo 18.2 siempre protege el domicilio y exige autorización judicial o consentimiento del titular, salvo flagrante delito. En Italia no se prevé la autorización judicial en la Constitución, sino que remite a leyes especiales, además, una categoría entre las que está la fiscal. Y después la normativa, que además era del 72 y 73, ellos, como dijo ayer la profesora, no tienen una ley general tributaria, sino que hay un decreto del IRPF y uno del IVA donde se regulan las cuestiones procedimentales. Pues bueno, allí solamente cuando se pretende entrar en la habitación, en el domicilio de una persona física, sí que hay autorización judicial. Si no, no estaba prevista la autorización judicial, además regulado de una manera muy laxa, ¿no? Hay que estudiar, obviamente, el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que sí que remite a la regulación legal, no habla de la autorización judicial, y siempre que la medida sea necesaria, entre otras, para el bienestar económico del país, dentro del cual se puede incluir, obviamente, el pago de los tributos exigidos. ¿Por qué vamos a analizar esta sentencia y el artículo 8? Yo remito al trabajo de la profesora Esther Bueno en el libro que dirigió Florian, que es buenísimo, sobre la influencia de la jurisprudencia del Tribunal Europeo en nuestra normativa, ¿no? Pero bueno, el artículo 10.2 dice que las normas se interpretarán de conformidad con. Esto de conformidad con lleva mucha historia detrás, ¿no? ¿Qué significa? Que es un mínimo, hay que respetarlo, no hay que respetarlo, hay que asumirlo tal cual. Bueno, yo me decanto por considerar que hay que acogerlo y es un mínimo, pero si la normativa o la jurisprudencia interna va más allá, pues no reculemos, pues vayamos más allá y protejámoslo todavía más, ¿no? Pero bueno, sí que ha dicho esta sentencia, Italgome Neumatici, donde hay una persona física, en ningún caso se entraba en el domicilio de una persona física, en la vivienda, digamos, sino que era una persona física que ejercía actividad profesional y 12 personas jurídicas donde eran locales comerciales, etcétera, ¿no? Bueno, pues, en fin, en estos parágrafos de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se viene a decir que efectivamente es importante para cumplir con el deber de contribuir el que se pueda acceder al domicilio y sobre todo con poderes. Yo esa frase no la acabo de ver, pero la sentencia es muy engorrosa, no es fácil de leer y eso. Esta traducción es mía, no está traducida, bueno, mía no, de la inteligencia artificial. No está traducida todavía al español, está en inglés, con lo cual
me libero de cualquier responsabilidad si no está bien traducida. Bueno, obviamente el Tribunal Constitucional Español también dijo que a pesar de que puede ser molesta e incómoda, las actuaciones inspectoras son necesarias para lograr la efectividad del deber de contribuir, que incluso pueden abocar a un procedimiento sancionador o penal. Afirmación que ahí se ha quedado y que no ha vuelto a ser repetida nunca más por el Tribunal Constitucional. No sé si es porque quizás se han arrepentido de haberla dicho por las consecuencias que puede tener, no lo sé. Primer tema que quería analizar son tres: el alcance espacial y subjetivo de lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, otro es la tutela legal que dice el Tribunal Europeo y otro es la tutela judicial, ¿vale? Primero, voy a ir muy brevemente porque si no, no daría tiempo a analizar todas las cuestiones que la sentencia pone sobre la mesa, ¿no? Pero bueno, la sentencia analiza el acceso a locales comerciales, industriales, donde se lleven a cabo actividades artísticas, profesionales, etcétera, ¿no? Y dice que ese lugar, en fin, una injerencia en ese lugar está afectando al derecho al respeto a la vida privada y la correspondencia, aunque ya les digo que pasa por encima del tema de la correspondencia, que está protegida en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, lo que nos está diciendo quizá es algo más de lo que nos dicen los tribunales internos. En España, en el año 85 se dijo que sí, que esto estaban protegidos los domicilios de las personas jurídicas. En una frase, además, que dijo el Tribunal Constitucional, porque yo hice la tesis sobre esto, ¿no? En aquella época estaba en Bolonia y de repente leyendo a dos profesores que habían escrito en el año 64, creo que era, en una enciclopedia del derecho, Barile y Kelly, el Tribunal Constitucional Español en el año 85 tradujo, mal traducido, un párrafo de estos dos profesores y que aquella sentencia no se entendía nada, no sabías qué quería decir aquello. En el año 99, es decir, mucho tiempo después del 78 y la aprobación de la Constitución, por primera vez el Constitucional dijo que se protegían donde estuviera el centro de dirección de la sociedad o los documentos de la vida diaria. Documentos de la vida diaria que yo decía, ¿cómo que de la vida diaria de una sociedad? Bueno, es que eso está copiado de la ley de enjuiciamiento criminal, cosa que no me parece mal. Asumen un precepto de la ley de enjuiciamiento criminal sobre el domicilio de la persona jurídica y lo pasan lo reflejan en la sentencia del Constitucional. Después esas sentencias del Bazar el Regalo, la empresa china donde se entró ahí, sí que decían que, oye, donde esté la contabilidad, los documentos, en fin, las facturas y todo, fueron unas sentencias del Pleno, además con 9 votos particulares, y el resto, todo lo que era establecimientos abiertos al público, eso no estaba protegido por el domicilio, por el derecho fundamental del artículo 18. Claro, a lo mejor ahora hay que hacer una relectura de esto, porque claro, si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que los locales comerciales, todo, industriales, actividades, o sea, donde una persona física ejerce actividad económica, que sobre esto no había pronunciamiento todavía, un abogado, un economista, un dentista, aunque por asimilación debía estar protegido igual que una persona jurídica, porque no, para no depender de que tú constituyas una SL o no, tengas una protección u otra, digamos, o lo que quieras mantener reservado, pues no sé si ahora hay que hacer la relectura y hacer una lectura más amplia de lo que afecta a la inviolabilidad del domicilio. Y después también hay que tener en cuenta que allí se analiza también que la copia y la incautación también incide en el derecho a la protección de la vida privada, de la documentación, ¿no? Con lo cual aquí habría que a lo mejor releer el artículo 146 que establece la medida cautelar de precinto de documentos y cajas de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, sí que es verdad que el Tribunal Europeo dice que solo se puede entrar en esos sitios si está regulado por ley, tiene un objetivo legítimo, bienestar económico y es necesario, el principio de proporcionalidad. Vamos al tema de la ley. Y una segunda cuestión que dice es que sí, que en esos sitios se puede afectar a la vida privada y por tanto hay que cumplir las garantías necesarias, pero que tiene una intensidad de protección menor, cosa que el Tribunal Constitucional ya dijo, que yo lo veía y lo he criticado, muy discutible por falta de concreción. ¿Qué es una intensidad de protección menor? ¿Que el juez se tiene que dedicar menos a motivar el auto? ¿O que le vamos a ser más flexibles a la hora de dejarles entrar? ¿O que no hace falta ser tan riguroso en los indicios de defraudación? ¿Qué significa eso, ¿no? ¿Cómo lo concretamos, ¿no? Bueno, pues queda en el aire, pero sí que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que efectivamente cuando es local, comercial, industrial, profesional, etcétera, el margen de apreciación de las autoridades nacionales es más amplio. Bueno, pues ahí se corresponde con lo que viene diciendo el Tribunal Constitucional. Sobre la tutela legal, en nuestro caso, el artículo 8 dice que tiene que estar prevista la injerencia conforme a una ley, ¿no? Y dice que, por tanto, tiene que ser una injerencia necesaria y que esté regulada legalmente. Y sobre esa conforme a la ley, primero hay que analizar la sentencia
¿Qué requisitos tiene que tener el marco jurídico? Ahí no me detengo. Son unos requisitos muy básicos, que esté fundamentada en el derecho interno, que el derecho sea accesible, que se prevean las consecuencias y que sea compatible con el Estado de Derecho. Pues sí, eso afortunadamente lo cumplimos en España, ¿vale? Pero la calidad de la ley, ahí es donde voy. A la calidad de la ley, el Tribunal Europeo ha dicho varias cosas sobre cómo tiene que ser esa ley, ¿vale? Yo creo que ahí es donde nosotros patinamos. Nuestro ordenamiento interno, en función de lo que acaba de decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a lo mejor habría que ajustar algunas cosas. Primero ha dicho que tiene que ser una ley sustantiva, no una ley meramente formal, muy bien, que es todo lo que constituye derecho escrito, incluso disposiciones de rango inferior, incluso circulares ministeriales, etcétera. Yo creo que aquí a nosotros esto no se nos puede aplicar, porque el artículo 53 de la Constitución dice que los derechos fundamentales tienen que estar regulados por ley, respetando el contenido esencial, con lo cual estos apartaditos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en nuestro ordenamiento interno irían en contra de la Constitución, ¿vale? Bueno, en nuestro caso sí que está regulado por ley, el 113, el 141, el 142, pero bueno, 113, el 141 y el 142 son ley ordinaria, como ahora veremos, por tanto poco dicen, más bien nada dicen. Incluso el 113 yo lo quitaría porque para repetir lo que dice la Constitución no sirve para nada. Y el 172, que es reglamento, que podía cumplir lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues tampoco aporta nada. Y lo que dice, que veremos que es la dación de cuentas posterior a la entrada judicial, es decir, explicarle al juez qué has hecho, pues yo creo primero que es una extralimitación y segundo que no se prevén con las consecuencias ni si el juez puede o no ver que la administración ha hecho más cosas y lo puede anular en ese momento y cómo lo puede anular y cumpliendo qué requisitos. Bueno, ¿dónde voy? También dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se considera ley la jurisprudencia. Y eso, claro, vamos a ver, eso puede en algunos ordenamientos jurídicos ser considerado compatible con su sistema jurídico, pero nosotros tenemos un artículo 81 de la Constitución que no nos dice que tiene que ser además una ley orgánica. Hablaba ayer la profesora italiana de que están pensando en Italia meter el tema de las leyes orgánicas. Yo después, entre cerveza y cerveza, le decía, quizá no muy afortunado por la cerveza, no por mí, le decía, mira, yo de vosotros no lo metía, porque aquí el que no se haya regulado esto como se debe, quizás sea porque se necesita ley orgánica, mayoría absoluta, y entonces se deja. Y lo que se ha regulado, que ahora veremos, yo creo que se ha regulado bastante mal y con deficiencias. Bueno, la necesidad de ley orgánica, y tenéis la sentencia del Supremo, no me detengo, donde están repetidamente diciendo, oiga, mire, es que esto es un derecho fundamental, que para desarrollarlo tiene que haber una mayoría absoluta en votación en el Congreso. Esto no puede ser la Ley General Tributaria. De hecho, en el año 95 se pretendió modificar la regulación de la entrada en el domicilio y al final se dejó, aunque en la exposición de motivos de la Ley 2595 dice que se reforma el 141 para adaptarlo a la Constitución, se abandonó porque se trató el posible carácter orgánico del precepto. Ahora veremos que aquí en la Ley 11/2021 les ha dado igual el carácter orgánico o lo que fuera, ¿vale? Bueno, sí que dice el tribunal que la ley tiene que ser una ley clara, previsible, precisa y tal, ¿no? Pues muy bien. Y les reprocha a los italianos, a la normativa italiana, mejor dicho, a la normativa italiana, que no se regula ni la idoneidad, ni el número, ni la duración, ni la magnitud de las operaciones presuntamente de fraude fiscal, ni la información que se solicitaba a los contribuyentes y lo que se copiaba incautada. Claro, es que no la normativa italiana, perdón, pero no decía nada, no dice nada. Entonces, claro, le está reprochando esto. Nosotros esto lo tenemos cubierto por las sentencias del Tribunal Supremo, porque ahí sí que gracias a las dos sentencias de 2019 y 2020 y las posteriores, sí que han dicho el contenido del auto judicial y que los indicios y las sospechas y el no sé qué y no sé cuántos. Vale. Pero ojo, esto es jurisprudencia, esto no es ley. Es jurisprudencia, pero no es ley orgánica y nosotros deberíamos regularlo mediante una ley orgánica, ¿vale? Y lo que ha hecho la Ley General Tributaria, o sea, la modificación de la Ley 11/21 de la Ley General Tributaria de la Ley de la Jurisdicción ha sido, adaptar una normativa para evitar la aplicación de esas sentencias precisamente con lo del inicio previo y tal y cual. Bueno, yo creo que esa modificación, lo dije en un trabajo en AEDAF, es inconstitucional, debería ser por ley orgánica, porque lo que ha hecho no es lo que debería haber hecho, pero bueno, ahí lo dejamos. Y por último, la tutela judicial, ¿vale? Bien, en nuestro ordenamiento sí que el artículo 18.2 exige la autorización judicial.
el artículo 8 del convenio no exige autorización judicial expresamente, en Italia solo para la habitación, la vivienda habitual de la persona física, ¿vale? ¿Qué dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Y vamos a ver si nosotros respetamos esa doctrina o no, ¿no? Dice, tiene que ser que, por cierto, aunque los recurrentes alegaron el artículo 6 del convenio, que es donde está lo de la tutela judicial, lo han resuelto todo por el artículo 8, han pasado de ese artículo y hay un voto particular del magistrado muy bueno que dice, oye, que aquí el artículo 6 también deberíamos haber dicho si se respeta o no. Pero bueno, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la tutela judicial tiene que ser suficiente, pero suficiente no significa que tenga que ser, como en nuestro caso, o consentimiento o autorización judicial, es decir, antes de entrar. No, puede ser posterior siempre que haya suficientes garantías y que sea efectiva y tal. Bueno, puede ser coetánea, es decir, al mismo tiempo que se está desarrollando la actuación de entrada en el domicilio, y a mí eso me plantea las dudas de que en España, cuando van y entran en un domicilio, aunque tengan autorización judicial, no va el secretario judicial. No, va el inspector, y el inspector firma el acta y el inspector habla y le dice al inspeccionado, pues con más o menos coacción, con más o menos intimidación, pues mira, redactamos esto así, porque es que si no, pues veremos, y eso a mí me lo han contado, no he estado delante, pero me lo han contado. Bueno, y después el tema de la dación de cuentas al juez, el artículo 172 cuarto del reglamento te dice, un reglamento te dice, no, y cuando se acabe la entrada, si es con autorización judicial, que se le vaya, que se le explique al juez qué se ha hecho, para que el juez vea si se ha cumplido o no con lo que él autorizó. Vale, y si no ha cumplido, ¿qué hace ese juez? ¿Tiene potestad para anular? Eso lo dice un reglamento, no lo dice ni la ley de la jurisdicción, ni está previsto un trámite de audiencia a la inspección para decir si sí o si no, al contribuyente para nada. Es más, no dice ni que se le tiene que notificar la dación de cuentas al contribuyente, con lo cual, pues bueno, puede haber dación de cuentas o no, pero eso no es eficiente, no es efectivo ni suficiente, entiendo yo. Y después el control ex post, es decir, después de haber entrado, vamos, ¿qué recursos se pueden poner? Y ahí hay una frase del Tribunal Europeo de Derechos Humanos muy importante, ya la venía diciendo, pero aquí insiste mucho, en que ese control ex post tiene que ser en un plazo razonable. ¿Vale? Es decir, que no sirve, y además lo dice expresamente, no sirve el que te digan que cuando te dicten la liquidación podrás recurrir y alegar que el auto se pasó o que la actuación administrativa en la entrada fue excesiva o no respetó lo que el auto decía. Dice además el Tribunal Europeo porque puede que no haya liquidación final, puede que te anulen o que te dicten una liquidación, basándose en otras pruebas que no sean las conseguidas ahí, con lo cual la violación se consumaría sin más y ya está, ¿no? Y el tema de la posible suspensión cautelar de esa entrada en el domicilio. Nosotros no tenemos nada previsto, ¿no? Bueno, ¿qué controles ex post tenemos nosotros? Es verdad que podemos poner un recurso contra la liquidación final, pero mirad lo que dice. Ese recurso es meramente potencial e incierto, al igual que su accesibilidad. Puede ser al cabo de unos años. Vete tú a saber el resultado de esa inspección. Eso no te satisface el derecho a la tutela judicial efectiva, ¿vale? Claro, eso me plantea un problema ya no tanto con las entradas domiciliaras, porque es verdad que puedes impugnar el auto judicial, puedes recurrir en protección de derechos fundamentales, pero en las medidas cautelares, porque aquí no olvidemos que copian y precintan información también, en este caso que analiza el tribunal. El 146 no, pero el 181.5 párrafo segundo del reglamento, artículo reglamentario, te dice que el acuerdo de ratificación de una medida cautelar administrativa, no por juez, no se puede impugnar hasta que no haya acto de liquidación. Bueno, esto no respeta esta doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Primero, que es un artículo reglamentario. Y segundo, que a ti no te pueden decir, usted ya alegará lo que quiera contra un precinto cuando le hayamos liquidado. Oiga, si usted me tiene 1 año y medio precintada una caja de seguridad o precintado un ordenador o precintado lo que sea, eso a mí no me satisface el derecho a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, ahí yo creo que en ese ámbito no cumplimos lo que el Tribunal Europeo está diciendo. Y después, para acabar, el recurso de apelación contra el auto judicial. Es verdad que es un control judicial ex post, muy bien, pero el ámbito, el objeto de conocimiento de ese recurso es limitado, es el auto. Con lo cual, tenemos que tener más garantías judiciales en manos del contribuyente. En nuestro caso, que no tienen en Italia, tenemos el recurso de protección de derechos fundamentales, ese sí. Pero ahí también el ámbito es protegido. Ahí no puedes alegar cuestiones de legalidad ordinaria, solo de vulneración del derecho fundamental, ya está. Con lo cual, ya me plantea dudas. Pero además, es que hay sentencias, valenciana de 2023, que te dice, no, en este recurso
Yo no tengo, el juez, el Tribunal de Justicia, no tiene obligación de analizar y contrastar si las afirmaciones que dio era un precinto, una caja de seguridad, si las afirmaciones que dio la administración como posible delito fiscal o posible defraudación fiscal para que el juez le autorizara a precintar la caja de seguridad son verdad o no son verdad. Porque eso ya lo decidirá la liquidación, si esos indicios de fraude fiscal eran reales o no. Yo, juez, en un recurso de estos, del TSJ, lo que tengo que analizar es, en fin, ¿había motivación en la solicitud al juez para que precintara o abriera después? Pues si había motivación, no tengo que contrastar con las alegaciones del particular. Eso está impugnado ante el Tribunal Constitucional en un recurso de amparo que, de momento, solo hemos recibido una línea diciendo ese es el número de recurso, ya les diremos, podemos recibir dos líneas diciendo está inadmitido. Ya está, o ya veremos, no lo sabemos, ¿vale? Pero se ha alegado la posible vulneración del artículo 24 y del 6 del convenio, para decir, oiga, si esto es un recurso tiene que ser efectivo y si la administración mintió para poder precintar, pues ahora usted anule el precinto y ya está, ¿no? Bueno. Nada, disculpad porque he sido un poco rápido, pero tampoco quería quitar tiempo a Mónica, que nos va a explicar muy bien su tema. No. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, José Luis. Al final te voy a tener que reñir yo, poner el tiempo. Nada, damos paso ahora a doña Pilar Cortázar Gutiérrez. Va a seguir hablando de la misma línea, de los principios. Ella es doctoranda en la Universidad de Málaga y personal investigador en formación contratada a cargo del proyecto Garantis Human. Ha intervenido como comunicante en diversos congresos científicos, nacionales, internacionales, así como en jornadas académicas. Y su línea de investigación se centra en los derechos y la garantía del contribuyente en entornos digitales y en la evolución de los principios administrativos en el ámbito fiscal. Entonces, cuando tú quieras, Pilar. Muchas gracias, Alejandro. Espero que se escuche bien. En primer lugar, me gustaría agradecer a los directores de este congreso, tanto a Antonio Cubero como a Florian García Berro, a, por supuesto, todo el comité científico, tanto a Esther como Lucía, Alejandro, Maite Moríez. Es un honor y un placer estar aquí, a la Universidad de Sevilla, a la Universidad de Córdoba, que están haciendo una labor de anfitriones magnífico. Yo amenazo con volver. Y también, por supuesto, a mi director de tesis, Guillermo Sánchez Archidona, que le hubiese encantado venir. Finalmente no ha podido, pero me manda recuerdos para todos y amenaza también con no perderse la próxima, así que tendremos mayor representación de la Universidad de Málaga. Efectivamente, mi comunicación se enmarca en la línea dedicada a los principios de origen jurisprudencial. Se invoca, luego existe, el principio de buena administración en los procedimientos tributarios. El porqué de este título radica en el análisis de la funcionalidad del principio de buena administración en los procedimientos tributarios y cómo éste oscila entre su utilización como prisma interpretativo o cuando adquiere operatividad plena de derecho subjetivo. Como el gato de Schrödinger, este principio está vivo y operativo o inerte y decorativo en función de si se invoca, se menciona y se refiere. Desde esta perspectiva se sostiene que el principio de buena administración actúa como una garantía latente y potencial que requiere ser invocada o referida. Y esto crea una paradoja normativa, y es que este principio, con su halo garantista y un contenido sustancialmente garantiza también, al final requiere de factores contingentes como son la conciencia por parte de los órganos administrativos o del propio contribuyente cuando le exige frente a la administración. Llegados a este punto, la pregunta que intento abordar hoy principalmente es hasta qué punto la invocación del principio de buena administración tiene capacidad propia para llegar a invertir el fallo de la sentencia. Cuando nos referimos al uso del principio de buena administración por parte de la jurisprudencia, me gustaría trazar una especie de línea disuasoria entre aquellos pronunciamientos donde el principio de buena administración es esencial al fallo y aquellos otros en los que efectivamente el tribunal se refiere a él, pero como un mero argumento interpretativo. Ejemplo de este primer supuesto lo encontramos en la sentencia 1421/2020 del 28 de mayo, en la que se presentaba como cuestión casacional con interés objetivo determinar si se podía iniciar el procedimiento de apremio sobre una deuda tributaria cuando se había interpuesto un recurso de reposición sobre la liquidación de la que traía causa y este no había sido resuelto de forma expresa. Y aquí había que marcar un punto importante, y es que no se había solicitado la suspensión al interponer el recurso de reposición.
el tribunal, al resolver este recurso, aludía al principio de buena administración como un metaprincipio jurídico inspirador de otros y afirmaba, comparándolo con el resto de principios constitucionales clásicos, que no se trataba de una mera invitación de la ley a la cortesía y el buen hacer de los órganos administrativos, sino un estricto y riguroso deber legal que obligaba a todos los poderes públicos y cuya inobservancia no podía ser premiada, haciéndoles beneficiosos de su propia torpeza, un principio que se aludía ayer el profesor Aitor Orena en su magnífica intervención, pero soy incapaz de recordar el nombre porque recuerdo que era un ático trabalengua, así que espero que sepáis al que me refería. Y es cierto que esta doctrina no estuvo exenta de crítica, ya que muchos autores criticaban esta especie de creación judicial que nada tenía que ver con la dicción literal de la norma que se recogía en el artículo 117 de la Ley 39/2015, que decía que la interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. Aquí se aprecia, más allá de esa amplitud interpretativa, el auténtico potencial transformador del principio de buena administración cuando es esencial al fallo, ya que actúa con verdadera autonomía y contenido propio. Pero como ya veníamos adelantando, esta operatividad del principio de buena administración no siempre es la misma, y en esta segunda vertiente traemos a colación la sentencia 3639/2023, en la que se declaraba nula de pleno derecho la liquidación practicada sin valorar las alegaciones previas que se habían realizado en tiempo y forma, alegaciones cuya efectividad debía preservar la administración tributaria. Y aquí es cuando el tribunal dice que se debía de hacer en base al derecho al procedimiento debido, pero relegando a un papel interpretativo conforme al principio de buena administración. Es curioso, ya que a lo largo de 19 páginas de sentencia, el derecho a la buena administración se menciona 12 veces, mientras que el derecho al procedimiento debido solamente se menciona 8. Pero aquí simplemente tiene un papel interpretativo. No lo desmerece, pero lo relega a un papel secundario, ya que el procedimiento debido contiene de por sí la garantía constitucional del trámite de audiencia, con manifestación vital. Y aunque efectivamente el Tribunal Supremo invoca el principio de buena administración y lo reconoce, yo me llegaba a plantear la pregunta de si nos ceñimos a la dicción literal de la norma, con el derecho al procedimiento debido conteniendo de por sí el trámite de audiencia como una manifestación vital, ¿hasta qué punto cambiaría si prescindiésemos en este caso del principio de buena administración? ¿Hasta qué punto cuando se utiliza de mero prisma interpretativo puede llegar a invertir el fallo de la sentencia? Por ejemplo, de hecho lo vivimos el 15 de septiembre de 2020, una sentencia controvertida que creo que todos conoceremos para nuestra desgracia, que bendecía una práctica común que no por ser común y bendecida por el Tribunal Supremo debemos considerarla como correcta, que es cuando se inicia o se notifica el inicio de un procedimiento sancionador quedando pendiente la liquidación definitiva en sede inspectora. En este caso, no se utilizaba, como bien se alegaba ayer, el principio con un propio sentido común. Llegados a este punto, entonces yo me planteaba hasta qué punto hubiese invertido la sentencia si en este último caso el artículo 209 de la Ley General Tributaria se hubiese interpretado de la misma forma que en el primero se interpretó el 117 de la Ley 39/2015. La decisión del fallo hubiese sido completamente diferente. Sin embargo, aquí no se está utilizando el principio de buena administración como esencial al fallo, sino simplemente para interpretar la dicción literal de la norma. Entonces, llegados a este punto, también habría que plantearse qué capacidad tendría el principio de buena administración para revertir o corregir estas interpretaciones literales de la norma que no se hacen con una visión garantista. Es llamativo observar cómo en el mismo año, el año 2020, desde el 28 de mayo, la primera sentencia a la que nos referíamos, hasta el 15 de septiembre, que es esta última, el principio de buena administración estuvo vivo y muerto como ese gato de Schrödinger al mismo tiempo. ¿Cuál fue la diferencia? Se invoca, luego existe. Si no se hubiese hecho referencia por el propio tribunal, la misma dicción literal de la norma dio dos consecuencias completamente diferentes en el halo y la esfera de los derechos y garantías del contribuyente. Entonces, a modo de resumen, que no sé cómo voy de tiempo, los dos puntos principales serían que el principio de buena administración no se impone por sí mismo, sino que se debe de invocar, es una garantía latente y potencial, pero solo se hace visible en el proceso cuando se invoca. Y que su eficacia jurisprudencial es aún oscilante.
vemos cómo la jurisprudencia del Tribunal Supremo refleja un uso desigual de este principio que no hace más que evidenciar una necesidad de mayor sistematización y reconocimiento en sede normativa. Y ya sí que finalizo, como propuesta de mejora, pues sería clara el reconocimiento del principio de buena administración por parte de nuestra normativa, que no es una tarea imposible. Ya la profesora Roberta Alfano adelantaba ayer ese Estatuto 2.0 que introducía la consagración de principios jurisprudenciales o los contenidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en cuyo artículo 41 encontramos consagrado el principio de buena administración. Y ya pues, muchísimas gracias por vuestra atención, espero habéis estado a tiempo. Muchas gracias, Pilar. Bueno, ahora damos paso a nuestra compañera de Sevilla, doña Mónica Vilar Lloret. Ella va a abarcar un tema que se preguntó ayer y espero que lo resuelva con su comunicación, que estoy seguro de que sí. Comenzó su trayectoria profesional en Price, en Madrid, continuó por Deloitte, en las oficinas de Valencia y Sevilla, estuvo durante 15 años dirigiendo la oficina de Sevilla en su última etapa. Desde el 2011 comienza su trayectoria académica, centrada en el derecho tributario y especializándose en el impuesto sobre sociedades, ejerciendo de profesora en el máster de la UNIR, en el máster fiscal de Cajasol, Centro Universitario San Isidoro, CEU San Pablo Sevilla y en el máster de asesoría fiscal de Cajasol. Y ya desde el 2023 pues pasó a formar parte del Departamento de Derecho Financiero Tributario de Sevilla y nada, pues cuando tú quieras, Mónica. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, como creo que soy la última ya, ¿no? Reiterarme, ¿no? ¿Quién queda? ¿Quedan por ahí? Ah, pues la penúltima. Bueno, reiterarme en los agradecimientos y felicitaciones de mis compañeros de mesa, felicitarles por la exitosa organización de este congreso y agradecerles darme la oportunidad de participar en el mismo a través de esta comunicación. Pues bien, voy a intentar en los próximos breves 5 minutos poder transmitirles las cuestiones más relevantes de mi trabajo, basado en el análisis de una sentencia reciente del Tribunal Supremo, la 1439/2025 del 2 de abril. Y cómo la misma va a afectar, o mejor dicho, está afectando ya a nuestro sistema tributario español, un tema que sin duda va a dar mucho de qué hablar. Como el título de mi comunicación expresa, el Tribunal Supremo respalda a Hacienda y permite investigar en ejercicios prescritos. Pues bien, son ya 2 sentencias del Supremo, la mencionada 1439 y la 1583/2024, las que confirman este criterio, contradiciéndose a su vez a lo que ya dictaminó de forma contraria el Tribunal Supremo en sentencia 1077/2014 del 4 de julio. Pues bien, si nos remitimos un poco al origen y a la evolución normativa, aquí el cambio lo pone de manifiesto la Ley 34/2015, que nos corta nuestra Ley General Tributaria en 58 en 2 periodos, el periodo anterior a esta ley y el periodo posterior a esta ley en el que nos encontramos. Esta modificación con la Ley 34/2015, que modifica el artículo 115 de la Ley General Tributaria e introduce el artículo 66 bis, lo que viene a decir es que cualquier acto económico o contrato celebrado en un ejercicio prescrito, pero con consecuencias en ejercicios donde no haya prescrito el derecho a liquidar, puede ser objeto de comprobación o inspección. Pues bien, esta situación pone de manifiesto una clara tensión doctrinal entre 2 principios: el principio de seguridad jurídica, del que ya hablamos ayer de forma reiterada en esta sala, lo recoge el artículo 9 de nuestra Constitución española y, como todos sabemos, protege los derechos del contribuyente frente a la incertidumbre de actuaciones administrativas retroactivas. El otro principio, que en sí no es un principio porque el principio de imprescriptibilidad la Constitución española no lo contempla, es más un término interpretativo derivado de las sentencias mencionadas por el Supremo, lo que intenta es considerar hechos anteriores cuando afectan a ejercicios vivos. Lo vemos continuamente en situaciones como amortizaciones, pérdidas patrimoniales, créditos fiscales, bases imponibles negativas, sin olvidar todas aquellas operaciones acogidas al régimen FEAC. Pues bien,
Tratando de resumir nuestra situación actual, cómo valora este criterio los tribunales y cómo está actuando la Administración tributaria ante este criterio. Los tribunales lo que han venido haciendo en las últimas sentencias han ido matizando el uso de información de los ejercicios prescritos, exigiendo una conexión directa y una relevancia material con el ejercicio no prescrito objeto de regularización, en aras de no vulnerar este principio de seguridad jurídica. Al final, lo que están haciendo los tribunales es limitar el uso, la nueva redacción del artículo 115, de forma estableciendo unos requisitos algo más estrictos en aras de no vulnerar dicho principio. Sin embargo, la Administración tributaria, por la potestad que esta nueva redacción del artículo 115 y el 66 bis de la Ley General Tributaria aplican este criterio en todos los niveles, lo están aplicando ya en todos los niveles y de forma generalizada. Ejemplo de esto son las resoluciones recientes del Tribunal Económico Administrativo Central del 22 de abril, 27 de mayo y 12 de diciembre del 24, en relación con operaciones acogidas al régimen CEAC. Aquí el tribunal propone un sistema de regularización que se prolonga en el tiempo de forma indefinida. Concretamente, habla de una operación de reestructuración donde una sociedad productiva reparte dividendos a una sociedad holding. Pues bien, lo que está exigiendo el tribunal es que, sin ningún tipo de acotación temporal, sin ningún límite, el contribuyente justifique cada vez que hay un reparto de dividendos el motivo económico de la operación, independientemente que la reestructuración se hiciese en un ejercicio ya prescrito. Pues bien, esta cuestión fue expresamente tratada en la jornada que organizó la EDAF en la Escuela Práctica Jurídica el pasado 7 de noviembre del 2024, donde el presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, don José Antonio Marco San Juan, en su minuto 27 de su intervención, exactamente por si lo quieren escuchar, defendió este criterio diciendo que cualquier operación de reestructuración acogida al régimen FEAC puede ser objeto de comprobación en ejercicios, aunque se haya realizado un ejercicio prescrito, siempre que tenga consecuencias en ejercicios donde no haya prescrito el derecho a liquidar. Pues bien, ante todo esto, la preguntas son claras. ¿Quiebra el criterio del Supremo el principio de seguridad jurídica? ¿Dónde queda la seguridad jurídica cuando por cambios de interpretación normativa cambian las reglas del juego? Pues bien, este principio, como todos sabemos, pone freno a las autoridades fiscales, al poder fiscal, a través de la protección del contribuyente que se materializa a través de la prescriptibilidad. Por otro lado, la imprescriptibilidad trata de luchar contra el fraude fiscal y proteger los intereses públicos. Aquí que se trata de encontrar un equilibrio entre ambos principios. Y yo, en aras de encontrar este equilibrio, pues me surgen unas reflexiones que pongo encima de la mesa. ¿No tuvo la Administración tributaria tiempo suficiente durante los 4 años de prescripción para revisar y no lo hizo? ¿Y lo hace ahora? Darle la oportunidad de hacerlo ahora no supone inclinar claramente la balanza hacia el lado de la Administración, parte fuerte en la relación contribuyente-Administración. Esto no supondría retroceder en el camino que ya se inició en 1998 con la Ley de los Derechos del Contribuyente. En conclusión, la seguridad jurídica parece ya no ser un freno al poder fiscal, parece ser más bien una brújula que nos indica por dónde debemos y no debemos cruzar, y que si cruzamos la línea podemos caer en el riesgo de perder las garantías generales del contribuyente y afectar así en la legitimidad del sistema. De este modo, el debate sigue abierto, convirtiendo la nueva redacción del artículo 115 y las recientes sentencias del Supremo en una pieza clave de nuestro ordenamiento tributario. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Creo que has respondido con certeza a la respuesta y encima has clavado el tiempo de exposición. Así que enhorabuena de manera doble. Ahora le vamos a, para finalizar la línea 6, le vamos a dar el turno de palabra a Rafael Pagador Sánchez de Medina, miembro de esta casa que nos está acogiendo durante estos días
Él es alumno colaborador del área de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Córdoba y está realizando trabajo de investigación en el seno de una beca semillero. La comunicación que va a presentar se inserta, como hemos dicho, en esta línea 6 y en particular en el epígrafe titulado La aplicación de los derechos y los principios constitucionales a los procedimientos tributarios. Rafael. Pues, ¿se oye? ¿Se oye? Vale. Pues buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría transmitir mis agradecimientos a los directores, organizadores de este congreso por el magnífico trabajo que han hecho y por permitir la celebración de un evento tan fructífero como el que estamos teniendo, así como al profesor Torres Cusa Cordero por la maravillosa presentación de esta comunicación y, por supuesto, a todos los asistentes por estar presentes en este momento. Bueno, en primer lugar, para abordar el tema de mi comunicación, me gustaría comenzar señalando que en nuestro ordenamiento tributario existe una clara falta de regulación en relación con el acceso a los dispositivos de almacenamiento masivo de información y a los repositorios en línea del obligado tributario, a diferencia de lo que viene sucediendo en el ámbito procesal penal con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que, con la reforma introducida por la Ley Orgánica 13/2015, contiene una detallada regulación respecto al acceso a los dispositivos digitales del investigado e incluso en el ámbito de la defensa de la competencia, donde la Ley de Defensa de la Competencia regula con cierta minuciosidad el acceso por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia a los sistemas informáticos de los sujetos inspeccionados. Bien, el artículo 142 de la Ley General Tributaria, que es el precepto que legitima estas actuaciones en nuestro ámbito, no menciona estos dispositivos, ni prevé garantías específicas, lo que es especialmente grave si se tiene en cuenta que el acceso a estos dispositivos por parte de la inspección pueden comportar una injerencia en los derechos fundamentales a la intimidad en el caso de las personas físicas, al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos, todos ellos consagrados en el artículo 18 de nuestra Constitución. Esto ha generado una situación de incertidumbre, ya que uno puede preguntarse ¿qué garantías tiene el obligado tributario si la inspección pretende acceder a su ordenador, a su teléfono móvil o a la información que almacena en la nube? Pues bien, el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la cuestión, concretamente en 2 resoluciones, en las que ha adoptado 2 enfoques diferentes. La primera, de septiembre del 23, en la que adopta un enfoque que hemos venido a denominar como unitario, y otra de junio del 24, en la que adopta un enfoque casuístico. El enfoque casuístico sostiene que cada caso tiene que ser analizado en función de sus concretas circunstancias. En particular, habrá que diferenciar de partida si los dispositivos de almacenamiento se encuentran dentro o fuera del domicilio constitucionalmente protegido, porque en este caso entra en juego el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Y como se sabe, bueno, así es. Después, particularizando, cuando los dispositivos se encuentran dentro del domicilio protegido, hay que diferenciar en función de si el titular del domicilio es una persona física o una persona jurídica, ya que de acuerdo con reiterada jurisprudencia constitucional, la inviolabilidad domiciliaria de la persona jurídica comporta una menor intensidad de protección, con independencia de que esto tenga mayor o menor concreción, como ha señalado el profesor Boscholve en su intervención. Por otro lado, cuando los dispositivos se encuentran fuera del domicilio constitucionalmente protegido, lo que habrá que hacer es determinar, en cada caso concreto, cuáles son los derechos fundamentales afectados, ya que las garantías que la inspección debe respetar en todos los casos depende de la protección que de manera individual se dispense a cada uno de los derechos que se encuentren afectados, así como a la determinación de quién sea el titular de dichos dispositivos. Bien, el análisis de estas situaciones debe ser complementado por una ponderación de las concretas circunstancias que se encuentren en cada caso. Vale, eso es todo del enfoque del enfoque casuístico, pero también existe otro enfoque, que es el enfoque unitario. El enfoque unitario viene a aportar una visión integradora y sostiene, mediante la creación de un derecho fundamental de nueva generación al entorno digital, que vendría a abarcar los derechos fundamentales a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos que se ponen de manifiesto en la utilización de dispositivos digitales. Esta jurisprudencia tiene su origen en la tiene su origen en la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, es decir, en el ámbito penal, en concreto una sentencia del 18 en la que se viene a consagrar una suerte de derecho fundamental al entorno digital, como es precisamente el sostenido o lo sostenido por este enfoque unitario. Bien, ¿qué garantías serían exigibles en este caso? Pues de acuerdo con el enfoque unitario, las garantías exigibles serían las propias
de las actuaciones de entrada y registro en el domicilio constitucionalmente protegido, aunque con la diferencia de que serían modulables en función de determinados aspectos. ¿Cuáles? Pues fundamentalmente de quién sea el titular de la información y de la naturaleza presumible de la información a la que la Inspección de los Tributos pretenda acceder. Bien, si tuviéramos que decantarnos por uno de estos enfoques, en esta casa nos hemos decantado por el enfoque unitario. ¿Y por qué? Pues por varios motivos. El primero de ellos sería que este enfoque comprende mejor la naturaleza de los dispositivos digitales. Un dispositivo digital puede almacenar una gran cantidad de información, de naturaleza muy diversa y que se encuentra entremezclada. Y esto, bajo nuestro punto de vista, hace que la operación de individualización propuesta por el enfoque casuístico sea bastante compleja y costosa en la práctica. Por otro lado, ofrecer esta solución supondría alinearse con lo efectuado en otros ámbitos del ordenamiento jurídico, como sucede precisamente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley de Defensa de la Competencia antes mencionadas, que ante el problema del acceso a los dispositivos digitales de un determinado sujeto, ofrecen en todo caso soluciones globales alineadas con el enfoque unitario y desde luego no con el enfoque casuístico. Y ya en último lugar, por considerar un último argumento, consideramos que el enfoque unitario brinda un mayor grado de seguridad jurídica, que termina beneficiando tanto a la persona del obligado tributario, que es plenamente consciente de sus garantías, como a la propia inspección, que evita el riesgo de impugnación de sus actuaciones al estar actuando con el pleno conocimiento de estar siguiendo el procedimiento establecido y, por tanto, no producir menoscabo alguno en los derechos fundamentales del obligado tributario. Estas son, muy sintéticamente, las conclusiones que hemos alcanzado con este estudio y que hemos querido transmitir a ustedes en esta comunicación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rafael, también por ceñirte al tiempo y por tan brillante comunicación. Hemos concluido con la línea 6 y ya para finalizar, la última comunicación que vamos a poder escuchar está enmarcada en la línea 7, procedimiento de revisión y procedimiento de aplicación. La va a llevar a cabo doña Julia López Espejo. Ella es profesora de Derecho Financiero y Tributario e investigadora de FPU en el área de Derecho Financiero y Tributario aquí en la Universidad de Córdoba. Está haciendo su tesis doctoral en el régimen de cotutela con la Universidad de Nápoles Federico II y es autora de varios trabajos de investigación publicados en revistas científicas y expuestas en congresos nacionales e internacionales que fundamentalmente abordan el tema relativo al derecho tributario sancionador y el derecho financiero constitucional. Bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes de nuevo a todas y a todos. Antes de nada, pues bueno, quiero unirme a los agradecimientos que el resto de compañeros han dirigido, pues bueno, a los directores del Congreso, Antonio, Florian, y bueno, al resto también del comité científico y organizador. También del mismo modo, gracias al profesor Torres Cusa Cordero, bueno, pues por moderar esta mesa. El debate que planteo ya lo apuntaba ayer don Javier Gómez Taboada y parte de un supuesto muy habitual en la práctica administrativa. ¿Puede la administración tributaria volver a tramitar un procedimiento sancionador cuando la sanción ha quedado anulada? ¿Y qué ocurre cuando el motivo de anulación no afecta a la resolución sancionadora en sí misma, sino a la liquidación previa de la que aquella depende? La jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha sido bastante recurrente también en los últimos tiempos, ha tratado de delimitar estos supuestos, trazando una frontera más o menos clara entre, lo adelanto ya, lo que supone un mero ajuste cuantitativo de la sanción sobre la base de los criterios establecidos en la resolución que la anula y lo que en su caso supondría una reiteración del ius puniendi de la administración tributaria porque haya que reconstruir el procedimiento administrativo sancionador y, por tanto, reiniciarlo. Esto último, en todo caso, insisto, lo adelanto, proscrito por el nebis besari, no por la vertiente procedimental del nebis in idem. Aunque la casuística, aunque los asuntos descritos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo denotan un casuismo exacerbado, consideramos que los casos se pueden agrupar en 4 escenarios distintos, dependiendo del tipo de vicio, si es material o es formal, del alcance del mismo, total o parcial, y del acto administrativo al que el mismo afecta. Si afecta, como decía, o a la liquidación previa o a la resolución sancionadora posterior. Entonces, en este sentido, el primer escenario, pues existe un vicio material que afecta a la resolución sancionadora.
En este caso, el Tribunal Supremo viene entendiendo que no podría volverse a sancionar. Lo único que cabría es que si el vicio material que afecta a la sanción no es parcial, la sanción podría ajustarse sobre la base de los criterios de la resolución que la anula a lo establecido en dicho criterio, sin que con ello se vulnerase ningún principio. Ahora bien, si el vicio material presenta tal envergadura que este simple ajuste cuantitativo resulte imposible o muy difícil, bueno, pues ya sí que no cabría volver a sancionar. Segundo escenario, si lo que existe es, o ante lo que estamos es, un vicio formal que afecta al procedimiento tributario sancionador, en este caso da igual que la irregularidad procesal sea total, por ejemplo, porque se haya omitido el trámite de audiencia, o la irregularidad formal sea parcial porque no se haya fundamentado suficientemente, no se haya motivado suficientemente la culpabilidad en la resolución sancionadora. En un caso o en otro, irregularidad procesal total o parcial, la consecuencia es la nulidad radical, porque en estos supuestos no caben meros ajustes cuantitativos. Lo que caben son, retroacciones de procedimientos para reconstruirlo, proscrito por la vertiente procesal del ne bis in idem. Tercer escenario, ahora el vicio afecta de carácter material, no a la resolución sancionadora, sino a la liquidación previa. En estos casos, el Tribunal Supremo permite que se dicte, entre comillas, una nueva sanción, siempre y cuando simplemente suponga un ajuste a la nueva liquidación, fruto del vicio material existente previamente, sin reconstrucción del procedimiento sancionador. Digo que se dicte, entre comillas, porque en realidad no se dicta una nueva sanción, porque no se inicia un nuevo procedimiento sancionador, porque simplemente lo que se está haciendo es adaptar la ya existente a los criterios que aparecen en la resolución que anula la liquidación previa. ¿Cuándo estamos hablando en estos casos de mero ajuste y no reconstrucciones de procedimientos administrativos sancionadores? Bueno, pues cuando la nueva liquidación no afecta a ninguno de los elementos ni objetivos ni subjetivos de la infracción. Si la infracción en su calificación se ve alterada por la nueva liquidación, estaríamos ya ante la necesidad de... y este cambio de la calificación hiciese, por ejemplo, necesario un nuevo trámite de audiencia que suponga una retroacción del procedimiento, ya que estamos ante una reiteración de la actividad punitiva de la Administración tributaria proscrita, prohibida por la vertiente procedimental del ne bis in idem. Cuarto y último escenario. Existe un vicio formal que afecta al procedimiento de gestión o de inspección que finaliza con una liquidación. En estos casos, el Tribunal Supremo en sentencia, en pronunciamientos muy recientes, pues uno es de 14 de enero del año pasado y otro de 25 de febrero de este año, ha establecido en un primer momento y lo ha reiterado en un segundo momento que el hecho, que una sanción no esté aquejada de ningún vicio propio y que el procedimiento para su imposición no adolezca de ningún defecto tampoco propio, impide que el simple hecho de que una liquidación previa presente un defecto formal que suponga no solamente la retroacción del procedimiento de gestión o de inspección, sino también del procedimiento administrativo sancionador, se pueda volver a sancionar, porque de nuevo lo prohibiría el ne bis in idem procedimental. Entonces, para explicarme, por ejemplo, en este último supuesto, que es quizá el que últimamente es el que ha sido más problemático en los últimos tiempos, cogemos el supuesto de hecho, de la sentencia de enero de 2024. Ocurrió que el TEAR de Canarias emite una resolución sancionadora donde anula, emite una resolución, no sancionadora, sino una resolución donde anula, la resolución sancionadora y la liquidación previa. Y establece además, acuerda además, la retroacción del procedimiento inspector al momento previo al que se dictó la liquidación que se anula, pero del procedimiento administrativo de sanción no hace pronunciamiento alguno, aparte de anular la sanción. La Administración tributaria, para ejecutar esta resolución del TEAR, acuerda, efectivamente, anular la liquidación y la sanción, e iniciar un nuevo procedimiento, no solo inspector, sino también tributario sancionador. El asunto llega al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo entiende que el nuevo procedimiento sancionador no es un acto de ejecución de la resolución del TEAR, porque la ejecución de la sanción ya quedó agotada en el momento en el que la Administración tributaria emite su acuerdo de anulación de la sanción junto con la liquidación. Entonces, este supuesto, indica el Tribunal Supremo de manera literal, no evoca una mera acomodación o adecuación de las cuantías de la sanción, sino que directamente la primera sanción que se impuso se anuló y desapareció del mundo jurídico. En resumen, la casuística jurisprudencial denota que la clave reside en determinar si, tras la anulación de una sanción, la imposición de un nuevo castigo supone únicamente
Bueno, pues el ajuste del castigo sobre la base de los criterios establecidos en la resolución que lo anula, o si por el contrario supone una retroacción de actuaciones para reconstruir el procedimiento sancionador. En el primer caso estaríamos ante un ajuste legítimo. En el segundo caso estaríamos ante un supuesto de hecho prohibido sobre la base pues bueno, de la seguridad jurídica, la interdicción de la confiscatoriedad, en definitiva el derecho a un proceso con todas las garantías por la vertiente procedimental del ne bis in idem, impidiéndose volver a sancionar. Pues esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Tuvimos tiempo ayer en la cerveza de hablar de la tesis y me pareció muy interesante. Bueno, con esta comunicación damos por concluido la mesa. Abro un turno de preguntas, un breve turno de preguntas. Si alguien quiere abrir un tema de debate. Bueno, silencio negativo. Así que, nada, gracias por esta mesa de comunicaciones que nos ha nutrido y que yo creo que, en mi opinión, ha abierto importantes horizontes para poder seguir pensando, dialogando y reflexionando. Creo que nos van a acompañar durante un largo tiempo muchos temas de los que se ha tocado aquí. Y por mi parte le doy paso al director Antonio Cubero para que proceda a la clausura del Congreso Internacional. Buenas tardes. Estaba tentado, viendo la hora que es, la cercanía ya del almuerzo al que estáis invitados, invitadas, de limitarme a decir queda clausurado este congreso. Pero la verdad es que es tanta la satisfacción y el agradecimiento que tengo después de ver cómo se ha desarrollado el congreso, que no puedo menos que hacer pública esa sensación, ya digo, de satisfacción. Yo personalmente y nosotros estamos muy contentos de cómo se ha desarrollado, y es todo evidentemente gracias a vuestra implicación, vuestra participación. Y el agradecimiento, bueno, pues el agradecimiento infinito. Todos los que habéis tenido algo que ver con el Congreso os habéis volcado desinteresadamente. La verdad es que bueno, me resulta increíble expresar el agradecimiento especialmente a las verdaderas artífices, las verdaderas anfitrionas, las verdaderas responsables del éxito de este congreso, que son las compañeras de la Universidad de Córdoba. Qué suerte tuvimos cuando se nos ocurrió esta idea, dado que compartimos el proyecto de investigación que ahora llega a su fin, pues la idea de animaros a que fuerais vosotras y que fuera esta la sede. Y ya digo que ahí fue la gran idea, porque gracias a eso ha salido magníficamente. De verdad, muchas gracias, Esther, muchas gracias al magnífico equipo, a las compañeras tan queridas de la Universidad de Córdoba. Bueno, ya a los compañeros también. Agradecimiento también a la edad. La verdad es que uno de los signos distintivos que nosotros queríamos que tuviera este congreso era bueno, hacer visible la necesaria bueno, confluencia de la faceta profesional y de la faceta académica. Y ninguna institución como la EDAP representa mejor esa coimplicación, porque siendo una asociación, lógicamente, del ámbito profesional, está tan absolutamente pendiente de los académicos, de la universidad, de la colaboración con las universidades, que eso, como digo, pone de manifiesto cuál era el leitmotiv de nuestro congreso. Yo, desde luego, ahora mismo
personalmente, mi forma de estar actualizado al día son los correos que recibo como miembro de la EDAF, la revista interactiva de actualidad, y ya, bueno, pues la revista técnica tributaria, no, ni que decir tiene, que constituye una herramienta importante para la ciencia del derecho financiero y tributario. De verdad que muchas gracias a la EDAF, y no tengo que pedir, porque estoy seguro que sale de vosotros mantener y abundar en esta colaboración con el ámbito universitario. Muchas gracias a los ponentes, los que quedáis aquí. Algunos ya no están, pero me encantaría trasladarle ese agradecimiento. Ya lo dijo en el momento, el inicio del Congreso, Florian, cómo habían respondido a nuestra llamada pues, incondicionalmente, y después ya no solo hay que responder ofreciéndose a intervenir, sino qué altura han tenido todas sus intervenciones. La verdad es que es un lujo contar con el plantel que hemos tenido de ponentes. Y no solo en el aspecto académico, también cuando hablo de satisfacción y de éxito del Congreso, no se me escapa que otra vertiente más es lo que pasa antes y después de las ponencias. Y aquí, en estos 2 días de convivencia, la cena de anoche, y espero que así seguirá en el almuerzo, pues era una convivencia tan grata, una sensación de amistad verdadera, que yo decía, los ponentes ahora pensarán que no lo hemos llamado por sus méritos doctrinales o académicos, sino por el cariño que les tenemos. Y no, el cariño, por supuesto que existe y que ha aumentado en estos días, pero estaban aquí por lo que tenían que decir en esta materia. El agradecimiento igualmente a los comunicantes. No ha decrecido en absoluto el nivel, en mi opinión, del Congreso con vuestras intervenciones. Me han gustado todas mucho, una gran claridad, y aportando líneas de reflexión interesantes. Tengo que decir, no sé si nos estarán viendo, que hay cerca de otros 20 comunicantes que no había tiempo para incluirlos en este acto, y que les pedimos el formulario que Alejandro les enviaba, que también aprovecho para agradecerte, Alejandro, toda la intendencia, toda tu labor de preparativos del Congreso. Pues en el formulario se les ofrecía la posibilidad de renunciar a la exposición, ni siquiera online, porque no era materialmente posible. Y hemos tenido pues muchos comunicantes que decían, hombre, yo estaría encantado de exponerlo, pero si podéis prescindir de mí, generosamente nos hacían ese ofrecimiento, y por tanto también es digno de agradecer, pero que sepáis que el bagaje de este Congreso no es solo el que hemos tenido ocasión de ver aquí, sino que aumenta con otro buen número de compañeros comunicantes. Y es que el Congreso no termina aquí. El Congreso enseguida vais a recibir todos de nosotros, junto a los certificados correspondientes de vuestra comunicación y demás, pues las instrucciones para la elaboración de lo que va a ser, creo yo, una obra de referencia, que es el libro resultante de este Congreso. Nosotros teníamos objetivos ambiciosos con las líneas de investigación que habíamos trazado, pero es que esos objetivos se han visto cubiertos a la vista de vuestras intervenciones, y no me cabe duda que a la vista después ampliada de los textos de vuestros trabajos, pues no me cabe duda de que va a ser, ya digo, una obra importante, y eso, bueno, pues amplía la satisfacción de la que me refería. En fin, toda mi visión es positiva. Muchísimas gracias. El Congreso además tenía entre sus objetivos pues el tema de algún cierto toque innovador, que la presencia de los blogueros y blogueras ayer creo que, bueno, que pone ese puntito diferencial, que creo que ha sido muy rico. Y también queríamos, como
propio título indica, que fuera un congreso internacional, y la presencia ayer de las compañeras de Nápoles, hoy también la comunicación de los compañeros de Argentina, la presencia en el comité científico de compañeros de diversas universidades extranjeras, pues hacen que se haya cumplido, ¿no?, ese objetivo que teníamos de ofrecer una visión también más amplia en el derecho comparable. Nada más, ya sí que no me enrollo más, pero insisto de verdad en el agradecimiento máximo por vuestra implicación en el Congreso y vuestra responsabilidad directa en el éxito del mismo. Queda pues clausurado el Congreso y nos podemos ir ya al almuerzo de clausura.